Hola, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a diseccionar a uno de los personajes más fascinantes y, sinceramente, más aterradores de Tsukimichi. Hablo, por supuesto, de Mio, la aliada más voraz y mortífera de Makoto. A lo largo de esta explicación vamos a explorar a fondo sus habilidades, su extraña evolución táctica y, bueno, ese curioso equilibrio que tiene entre ser un monstruo absoluto y su recién descubierta humanidad. Para entender cómo funcionan realmente sus poderes y por qué toma decisiones, digamos, tan peculiares en el campo de batalla, tenemos que remontarnos al principio. Y aquí es donde surge la gran pregunta, esa incógnita que nos va a servir de hilo conductor. ¿Qué es lo que hace a Mio tan letal? Y sobre todo, ¿por qué a veces prefiere, literalmente, morder a sus enemigos en lugar de dispararles? Cualquiera que conozca la historia sabe que es una auténtica fuerza de la naturaleza, capaz de borrar ejércitos enteros del mapa. Pero claro, luego ves sus tácticas de combate y parecen un poco erráticas. A veces intenta usar magia súper compleja y proyectiles tipo armas de fuego, y otras pues simplemente se lanza a morder con sus propias mandíbulas. Entender esta peculiar lógica de la araña negra de la calamidad es absolutamente clave para comprender todo su potencial. Pasamos a la primera sección, la araña de la calamidad, o lo que es lo mismo, el pasado de Mio. Vale, vamos a profundizar en esto, porque antes de conocer a Makoto y de recibir su nombre, Mio era básicamente una bestia descerebrada impulsada por un hambre que no se acababa nunca. Su técnica más emblemática en esta forma original no era solo su fuerza bruta, no, sino su magia oscura que le daba una regeneración infinita. O sea, imaginad la escena en su primer encuentro con Makoto. Él le lanza una lluvia de hechizos destructivos, una auténtica barbaridad, hasta el punto de desmayarse por el puro esfuerzo. Y Mio, pues sale prácticamente ilesa. Y esto es porque su habilidad le permitía consumir la propia magia de Makoto para curar sus heridas al instante. Era literalmente la contramedida perfecta. Esto nos lleva a un momento fundamental en la historia, la formación de su contrato de sirviente con Makoto, que quedó en un ratio de 80-20 a favor de él. Claro, a simple vista uno piensa que esto no tiene ningún sentido, si Mio acaba de sobrevivir a todo el arsenal que Makoto le lanzó en la cara. Pero ojo, hay que entender que estos contratos no miden quién ganaría en una pelea física ni la experiencia táctica. Lo que evalúan estos pactos es la capacidad bruta de maná, pura y dura. Y aquí es donde la realidad golpea con fuerza. Si la capacidad mágica de Mio fuera un lago inmenso, la de Makoto sería literalmente el Océano Pacífico, o sea, una diferencia abismal. Esta gigantesca brecha de poder puro fue lo que obligó a Mio a someterse al contrato, a pesar de tener milenios de experiencia en combate frente a un Makoto que llevaba, de verdad, unas pocas semanas aprendiendo a pelear. Ese enorme golpe de realidad, o más bien el poder saborear el abrumador maná de Makoto, fue lo que por fin le devolvió la cordura. Sección 2. Forma humana versus forma arácnida. Vamos a ver cómo afecta este pacto de sumisión. Resulta que las reglas de estos pactos dictan que la parte más débil tiene que adoptar la forma de la especie del maestro. Así que a Mio no le quedó otra que tomar forma humana. Y el contraste entre ambas formas es brutal. Como arácnida, sus tácticas eran fuerza bruta, consumir hechizos puros y regeneración instantánea para saciar un hambre irracional. En cambio, en su forma humana, esta preciosa Yamato Nadeshiko empieza a usar herramientas mucho más refinadas, pelea con un abanico de combate, usa magia estructurada e imita armamento humano. Pero que no engañe esa fachada tan delicada, en el fondo sigue siendo una omnívora extrema, solo que ahora tiene un arsenal completamente distinto. Y esto lo vemos reflejado en todo lo que hace, tanto en el día a día como en plena batalla. Para empezar, siempre va con un hermoso kimono. ¿Por qué? Pues porque Makoto le dijo que le quedaba bien. Para ella, proteger ese kimono en medio de una pelea es casi tan importante como ganar. Además, esa hambre insaciable de su pasado ahora se ha transformado en un deseo superintenso de convertirse en la chef japonesa perfecta para su amo. Toda su existencia y sus nuevas habilidades giran absolutamente en torno a una lealtad ciega hacia Makoto. Pasamos a la sección 3. Tácticas y obsesión heroica. Vamos a descubrir de dónde salen estas nuevas estrategias. A ver, la apariencia no es lo único que ha cambiado. Gracias al acceso que Tomoe consiguió a los recuerdos de Makoto, Mio desarrolló una obsesión total por los animes, las series de superhéroes y el Sentai tipo Power Rangers de la Tierra. Este descubrimiento le voló la cabeza y alteró por completo su forma de ver los combates. Para ella, luchar ya no consiste en simplemente aplastar a la presa lo más rápido posible. ¿Qué va? Entonces, el punto crucial de todo esto es que esta fascinación tan otaku hace que Mio se ponga a jugar con sus enemigos. Prefiere que sus ataques se vean geniales y estéticos antes que acabar con el enemigo rápido. La vemos imitando armas modernas, condensando magia para dispararla en plan ráfagas de balas y actuando basándose puramente en clichés de superhéroes.
Básicamente, se niega a usar sus instintos primarios y prefiere pelear usando una lógica visual que ha aprendido viendo la tele en los recuerdos de Makoto. Es tremendo. Sección 4. Balas contra instintos originales. Vamos a ver cómo se traduce esto en una batalla real. El mejor ejemplo de esta lógica tan surrealista lo tenemos en su pelea contra el comandante general de los demonios. Si desglosamos la pelea paso a paso, la diferencia entre lo que ella espera y lo que pasa realmente es graciosísima. Paso 1. Mio decide jugar con él disparando balas mágicas simplemente porque queda muy de superhéroe. Paso 2. Se da cuenta de que el general tiene una habilidad de reflexión de ataques e intenta aprenderla sobre la marcha para proteger su preciado kimono. Paso 3. Ve que la técnica es demasiado complicada y fracasa. Y finalmente, paso 4. Pierde la paciencia, manda a paseo la táctica de superhéroe, vuelve a su instinto animal y decide que sencillamente es hora de cenar. Para respaldar esto, fijaos en el diálogo del capítulo 165 de la novela web. Mio lo admite sin ningún tipo de filtro, diciendo: «Mencioné antes que fue una coincidencia. Al final, fui incapaz de imitar su ingeniosa reflexión». Esto nos demuestra con el texto principal en mano que su cambio táctico a mitad de la batalla no fue ninguna estrategia de ajedrez magistral, es que simplemente se rindió. Cuando vio que imitar magia compleja era un rollo, dejó de jugar bajo las reglas humanas. Lo que nos lleva a uno de los momentos más cómicos y espeluznantes de toda la historia. Mio, esta mujer elegantísima en kimono, decide acabar la pelea masticando la lanza del comandante para luego saltar sobre él y comérselo. Literalmente traumatizó de tal manera a este poderoso general demonio que le rompió la mente por completo, dejándolo con la mentalidad de un niño pequeño persiguiendo mariposas. Es la prueba definitiva de que, por muchas balas mágicas que intente usar, sus colmillos de toda la vida siempre van a ser muchísimo más efectivos. Y por último, llegamos a la sección 5, la clasificación de poder entre los aliados de Makoto. Para poner todo esto en perspectiva, es súper interesante observar la división de roles que hay en el grupo. Tenemos a Makoto arriba del todo, siendo el líder indiscutible con su capacidad de bombardeo orbital. ¡Una locura! Tomoe, que recordemos era un dragón supremo nivel calamidad, ha adoptado un rol mucho más cerebral, de estratega e ilusionista. Shiki es el erudito experto en magia de tierra y curación. Y luego está Mio, que mantiene su posición inamovible como la vanguardia principal. Ella es el daño puro, la línea frontal, sostenida por esa regeneración infinita que prácticamente nadie más tiene. Sin embargo, cuando miramos la capacidad de maná puro, la jerarquía es brutalmente clara. A pesar de que Mio es temida mundialmente y su nivel de aventurera está en la cima absoluta, sus reservas de magia se quedan cortas en esta comparativa. Si Makoto está en un índice de 100, Mio y Tomoe apenas llegan a un 20. Es un recordatorio constante de por qué sigue siendo tan devota. Literalmente no hay nadie más en el mundo capaz de saciar su hambre de poder, como lo hace Makoto. Y esto ilustra perfectamente que el perfil de combate de Mio es una contradicción fascinante. Tenemos delante a la combatiente cuerpo a cuerpo más letal del grupo, con resistencia infinita y capaz de anular a los magos comiéndose sus hechizos. Pero su mayor debilidad no es que le falte fuerza, o que tenga una vulnerabilidad elemental. Es ella misma. Sus tácticas caprichosas, impulsadas por esa obsesión de recrear ataques de superhéroes, la frenan en combate y le dan a sus rivales mucho más tiempo del que deberían tener. Así que, para terminar, nos queda una reflexión que pone los pelos de punta. Hemos visto que Mio se limita a sí misma voluntariamente para jugar a ser humana, y aún así destroja sin despeinarse a generales de élite. Si algún día decidiera dejarse de caprichos, combinando a la perfección esa astucia humana que intenta aprender con el terror absoluto y brutal de la araña de la calamidad, ¿habría realmente algo en el mundo de la diosa capaz de sobrevivir a eso? Es una de esas cosas que te dejan pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual y hasta la próxima.